La niña ya le vino su primera menstruación. Yo le pregunté que si le había consultado a la mamá y ella me dijo que la mamá le dijo que buscara en internet. Nosotros ahorita estamos pasando una situación muy difícil. Y ellos me quieren como hacer responsable de la muerte de la niña por un shock tóxico, porque la niña llevaba 4 días con un tampón dentro. El problema más grande que está ocurriendo aquí es que me quiere hacer pasar por loca. Tiene ideas bizarras con alucinaciones auditivas, visuales. ¿Cómo reacciono yo ante eso? Esa es tu hermana. Esa es mi hermana. Pero eso no es lo que parece, doctora. Tu hermana está teniendo una relación con tu marido. Él y mi hermana están conspirando para quedarse con un dinero que es de mi hijo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Benito Pérez Galdós dijo: la culpabilidad es una pesada carga que sin merecerla nadie puede colocar sobre tus hombros. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Estoy pasando por el peor momento de mi vida y lo que me están haciendo no es justo. Lo que me queda, tengo que protegerlo por encima de todas las cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Alina, tú eres la demandante de este caso. Estás demandando a Rolando. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, Rolando es mi esposo, ¿sí? Y yo lo estoy demandando, doctora, porque yo ahorita estoy ensimismada en un negro y oscuro dolor, ¿verdad? Yo tengo apenas 2 meses que acabo de perder a mi hija Elizabeth. Yo estoy viviendo un luto muy fuerte que todavía no he logrado drenarlo. Estoy todavía como en el limbo, como que yo no creo que mi hija ya no esté conmigo. Y yo demando a Rolando porque nosotros tenemos otro niño, Moisés, de 7 años, y Rolando no entiendo si me lo quiere arrebatar por completo. Lo demando por eso, porque yo necesito ver a mi hijo. Hace 15 días, doctora, que yo no veo ¿Que no a ves a Moisés. tu hijo? No, no lo veo. No he vuelto a ver al niño. Ok. No lo he Entonces tú vuelto a estás ver. aquí exigiendo ver a tu hijo. Sí. No, hace 15 días que no lo ves. No. Que tiene 7 años de edad el niño. Y qué más? aparte de eso, yo lo demando también a él. Demando a su papá y demando a mi mamá porque me hostigan, me acosan, me quieren hacer ver cosas y ellos me quieren como hacer responsable de la muerte de la niña. Me hacen ver como si yo estuviera loca, paranoica, y yo no estoy ni loca ni paranoica. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Nosotros tenemos casados 14 años, doctora. 14 años. Y de ese matrimonio nació Elizabeth y Moisés. Ok. ¿Qué edad tenía Elizabeth cuando murió? 11 años. Cuéntame los hechos de lo que ocurrió, por favor. Doctora, la niña, precozmente digo yo, porque para mí toda la vida será una niña aunque ya no esté conmigo. La niña ya le vino su primera menstruación. Ella empezó y ya cuando ella tenía más o menos su 3er periodo menstrual, la niña empezó a insistirme de que ella quería usar el tampón. Yo le explicaba, le decía que como que yo no estaba de acuerdo, ella me decía que sus amiguitas también lo usaban, que no había ningún problema, y yo empecé como a documentarme y la niña empezó a usar el uso del tampón de los más pequeñitos que se encuentran en el mercado. Ok.
Yo le expliqué el uso, el prospecto, me documenté a veces por internet y la niña empezó a usarlo, pero Elizabeth pues no era una niña muy llevadera, ella ya estaba pasando de la pubertad a la adolescencia y era una niña cascarrabias, era una niña pues que no hacía caso casi siempre cuando yo la mandaba y pues bueno. Entonces, una tarde cualquiera, nosotros estábamos normal en los quehaceres de la casa y eso, y Elizabeth de repente empezó con fiebre, con malestar, con vómito, y cuando yo la observé, ella tenía rash en la piel, así como erupciones rojas, y ya cuando la fiebre estuvo muy alta, pues me asusté y salí corriendo para el hospital, y del desespero, pues a la niña me la arrebataron porque yo ya veía a la niña como inconsciente. Cuando los doctores se la llevaron para adentro y yo esperando, el doctor salió y me dice que la niña cayó en terapia intensiva. Yo no lo entendía ni sabía por qué, si ella estaba tan bien y todo fue como tan repentino, como tan rápido. Y entonces la niña duró 48 horas en terapia intensiva cuando en ese momento jamás se me olvidará de la mente cuando ese doctor salió y me dijo que la niña había muerto y que era por un shock tóxico porque la niña llevaba 4 días con un tampón dentro. Y yo perdí a mi hija. La perdí. Qué horror. La perdí. Ay, Salina, cuánto lo siento. En el funeral fue horrible. Él estaba en Venezuela porque nosotros tenemos negocios aquí y allá y él se lo pasa viajando. Él pudo checar al velorio de la niña y en medio de todo lo que me estaba pasando, yo veía como que la gente cuchicheaba, como que el padre de él me miraba feo, como que mi mamá no se me quería acercar, pero no me importó porque yo no, hasta ahorita como que estoy tratando de drenar lo que me está pasando por mi hija. Luego regresamos a la casa. Me recosté, me tocaron la puerta y yo dije que sí, que por favor pasara para saber quién era. Y era el padre de él con un té. Y entonces yo dije, bueno, es un gesto de cortesía del Señor, ¿no? Le dije que sí, que estaba bien, que pasara. Él me entrega el té y de repente empezó a hacerme como preguntas capciosas, que si yo estaba al tanto de que la niña se aseaba, que si la niña cuántas veces le había venido la menstruación, que por qué yo había dejado que la niña usara O sea, estaba como tampón, interrogándote y cuestionando tus acciones de madre. Exacto, no me pareció menos que él era su abuelo y era hombre, le tranqué la puerta, le dije que se saliera y que no era el momento. Además, no era el momento tampoco. Bueno, más tarde a la noche yo otra vez el teléfono sonando y cuando me llaman era mi mamá. Pensé que era para darme una palabra de aliento, para decirme algo y me dice, Alina, ¿qué pasó con la niña? ¿Por qué Elizabeth le pasó eso? ¿Por qué tú dejaste que usara tampones en vez de toallas sanitarias si estaba muy niña? Me dio otra vez rabia con el mismo cuento y colgué. Y apagué el teléfono. Ahora escúchame. Ok. Fíjate, voy a hacer un corto receso. A la vuelta quiero que me expliques por qué hace 15 días que no ves a tu hijo. ¿Me explicas por qué? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no lo has visto en 15 días? Regresamos después de este corto receso. Tú decidiste arbitrariamente de retirarle a ella la compañía de su hija. Ella maltrataba al niño. No, Rolando, ¿Sí? eso es mentira. Yo no me acuerdo de haber hecho eso y eso lo estás inventando tú. Caso cerrado. Porque yo le insisto a Rolando, las cosas transcurrieron de esta manera. Yo ya después que estaba en mi casa, que yo traté...